Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a contar la historia detrás de la mirada de las 1000 yardas que se popularizó en TikTok debido al menor Riker Webb, de 3 años, quien desapareció un día en el bosque y apareció en la cochera de la casa de unos vecinos con la mirada completamente perdida. Pero, ¿qué es esto de la mirada de las 1000 yardas? Te estarás preguntando. Bueno, se trata de una mirada inerte, perpleja, desenfocada que anteriormente presentaban los soldados de guerra o alguna persona que vivió una situación en extremo traumática, así como la imagen que te estoy mostrando. Te cuento la historia. Durante la Primera Guerra Mundial se dieron casos de neurosis de guerra, así se llamaba históricamente. Este término de neurosis de guerra fue eliminado en la primera edición de 1968 del DSM-2, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, para luego ser reintroducido algunos años más tarde como síndrome post-Vietnam, porque nuevamente volvió a ocurrir lo mismo durante esa guerra, pero ahora la de Vietnam. Y fue hasta 1980 que en el DSM, en la versión número 3, lo definió como trastorno de estrés postraumático, que es como lo conocemos ahora, aplicando ese término no solamente a las neurosis de guerra, sino a una serie de acontecimientos catalogados como traumáticos. En este manual de diagnóstico no aparece como tal un síntoma de mirada de las 1000 yardas, pero en aquella época de guerra era como muy característico en los soldados que volvían de la guerra ver esto. Es decir, no es un síntoma psicológico de diagnóstico, sino más bien una manifestación que se popularizó con ese término en aquella época. Al principio pensaban que los síntomas que presentaban los soldados eran causados por un daño en el cerebro que ocasionaba pues los impactos de las bombas y no solamente una cuestión como psicológico-psiquiátrica. Algunos de los síntomas eran, por ejemplo, parálisis en una o diversas partes del cuerpo sin tener una razón física que lo justificara. Andaban vagando sin destino alguno como si estuvieran hipnotizados o algo así. Tenían incontinencia urinaria e intestinal, o sea, hacían sus necesidades sin control. Tenían mutismo, o sea, de pronto dejaban ya de hablar. Tenían apatía, angustia, amnesia, delirio de persecución, hipersensibilidad a los ruidos. Y en esa época utilizaban como terapia los choques eléctricos, gritos, aislamiento, amenazas, restricción alimentaria, ya que creían que eran soldados que realmente eran cobardes y lo hacían para no regresar a la batalla. También utilizaban otras técnicas pues un poquito más humanas, que serían como la catarsis, la hipnosis. Actualmente, como dije al principio, se define como un trastorno de estrés postraumático y se sabe que tiene un origen psicológico y se utilizan terapias como la cognitivo-conductual, de sensibilización, la EMDR y medicamentos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.